Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Para nosotros es una alegría, es una felicidad poder venir y transmitir una palabra viva de Dios aquí en su programa Buenas Nuevas. Le saluda su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada. Y Dios siempre quiere hablar a nuestros corazones, siempre quiere hablar a nuestras vidas y siempre lo hace. Y lo va a seguir haciendo hasta que llegue ese día glorioso de su venida definitiva y que venga por su pueblo. Como personas, hombres y mujeres, siervas y siervos de Dios, hombres y mujeres entregadas al servicio de la iglesia, como embajadores, como heraldos, como mensajeros, como colaboradores del reino de Dios, estamos llamados a transmitir palabras de esperanza, palabras que estimulen el deseo de seguir creciendo en la fe, de seguir viviendo una vida con propósito, con sentido de vida eterna, teniendo una vida espiritual. Eso es lo que hacemos nosotros, aquellas personas que hemos conocido a un Cristo vivo, poderoso y resucitado, llevar palabras de esperanza. Y el día de hoy le hemos titulado a este tema La esperanza de un pueblo. ¿Y por qué hablar de la esperanza de un pueblo? Porque es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos hace poder seguir caminando en esta vida. ¿Que hay situaciones difíciles? Claro que hay situaciones difíciles. ¿Que han habido anteriormente, como lo hemos dicho siempre? Claro que han habido y van a venir siempre. Y por eso estamos nosotros hoy aquí, para darle una palabra de aliento que estimule ese deseo de tener un propósito de vida bien fundamentado, bien arraigado en el amor de Dios. Un propósito de vida que viene de lo alto. Por eso es importante que usted, mi hermana, mi hermano, amiga y amigo que nos ve y nos escucha, o va a ver este mensaje a través de las distintas plataformas de Suyapa Medios, aprende a escuchar palabra que edifica, palabra que trae esperanza. Le hemos titulado hoy La esperanza de un pueblo. ¿Y por qué les digo esto? Han salido siempre, y eso es desde siempre, desde el tiempo de Jesús, falsos profetas, falsos maestros, que lo que traen son puras mentiras. Nosotros predicamos y hablamos en base a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, a la enseñanza de la Iglesia Católica, del magisterio de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, de los dogmas de nuestra Iglesia. De eso predicamos y de eso hablamos. No podemos hablar ni andar creyendo lo que X persona escribe en una red social y que yo lo voy a descargar y lo voy a leer y lo voy a andar compartiendo. Y ojo, atento con esto, no podemos andar prestando atención a mensajes que son vacíos, a mensajes que dividen, que distorsionan la fe de todo un pueblo. Vamos a escuchar mensajes que vengan basados en la palabra de Dios, de esta Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, que está dentro de la iglesia, que no es una Biblia inventada, que no son documentos que porque a alguien le roncó decirlo, lo dijo. No, es en base a la palabra, enseñanza de los apóstoles. Es tradición y de eso predicamos. Y eso le queremos llevar a usted, a su corazón, a su vida, a su familia. La esperanza de un pueblo. Y lo vamos a dividir en 4 partes. La primera, nuestro Señor, Padre eterno, todopoderoso, Yahvé de los ejércitos, hizo todo perfecto. Y Él siempre tiene un plan de salvación, de esperanza para su pueblo. Si en Adán y Eva pues no se logró, Él siempre piensa en su pueblo, piensa en su iglesia, en aquellos creyentes que creen y esperan firmemente en Él. Y vamos a leer lo que dice la palabra. En el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que tiene como título La Virgen dará a luz. Y mire qué maravilloso lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algo grande, algo poderoso. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mire qué maravilloso. ¿Qué dice la palabra? El Señor pues les dará una señal.
¿Cómo nos habla Dios a cada una de nuestras vidas? ¿A través de qué? Dice la palabra, a través de una señal. ¿Qué señal Dios ha mandado a su vida para que usted pueda llegar a tener ese encuentro con Él? Para que usted pueda ser una persona, un hombre, una mujer que tiene esperanza. Acaba de empezar un año nuevo y de repente, ¿cuáles son nuestros propósitos? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué está pasando con nuestras familias? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué palabra de ánimo, de esperanza, de alegría, de gozo estamos llevando para que la gente pueda estimular ese deseo interno de que su espíritu se encienda y poder creer, poder tener fe, poder mantener sus convicciones firmes en medio de la situación difícil? Dice la palabra, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es ese Dios con nosotros? ¿Qué significa? Significa que usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje, hoy Dios le dice que usted no está solo, que usted no está sola. Dios está con nosotros. La esperanza de un pueblo, ¿cuál debe de ser? Tener su mirada puesta en este Dios, en este Emanuel, que es un Dios con nosotros. ¿Qué eso significa? Esa es la esperanza de un pueblo. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen María está embarazada. Y mire qué tremendo, así dice el título, la Virgen dará a luz. Y de manera personal me encantan las versiones protestantes de la Reina Valera, porque así lo dice. En la Biblia católica latinoamericana dice, la joven está encinta. En la Biblia protestante Reina Valera dice, la Virgen está encinta. ¡Qué tremendo! ¿Qué señal más grande? ¿Señal de qué? Señal del poder de Dios. Que una mujer sin tener relaciones sexuales por obra y gracia del Espíritu Santo va a quedar embarazada. Y va a llevar en su vientre al Salvador del mundo, la esperanza de un pueblo, de una iglesia, de una nación, del mundo entero. Esa es la esperanza nuestra. Es ahí donde usted y yo debemos poner nuestra mirada, nuestra convicción. Es ahí donde debemos poner nuestros planes, nuestros proyectos. ¿En quién? En el Dios con nosotros. Les dará una señal y la señal ahí está dada. ¿Y nosotros qué hacemos? Debemos acogerla. Palabras que edifican, palabras que llenan, palabras que estimulan, palabras que nos hacen crecer. Y usted me podrá decir, hermano y hermana, o hermano José, ¿cómo es posible que usted me esté pidiendo que yo tenga propósito de vida cuando he perdido a mi esposo, cuando he perdido a mi hija, cuando he perdido a mi hijo, cuando he quedado viudo porque se me ha muerto mi esposa por A o por B enfermedad? Yo le digo a usted, en el nombre de Jesús, que debe ser una persona de esperanza. Estamos hablando del Dios de la vida. Y cuando hablamos de tener esperanza, no solo es en esta vida terrena, es en la vida celestial. Esa esperanza, esa convicción, esa fe, esa certeza de que estaremos un día con Dios, que la situación que estamos pasando en este momento de dolor se va a convertir en alegría, que en esta tierra lo que estamos afrontando por ese dolor, por la pérdida de un ser amado, Dios nos va a consolar y yo sigo caminando porque le encuentro un sentido a la vida para poder vivir. No vivo por vivir, vivo porque Dios está con nosotros. El Dios con nosotros está conmigo, está con usted que está viendo y escuchando este mensaje o lo va a ver después a través de las distintas plataformas para llenarse de ese poder de Dios. Mire qué lindo. En primer lugar, esa señal que nos da Dios. En segundo, ¿cómo lleva al Señor, nuestro Padre eterno, Yahvé, a cabo esta propuesta de vida para cada uno de nosotros? ¿Cómo la ejecuta? ¿A quién manda? Lo decíamos al principio, manda a sus ángeles, manda a sus heraldos, manda a sus mensajeros, a sus arcángeles. Y hoy por hoy esta palabra se hace viva y nos llama a cada uno de nosotros a poder ponernos en acción para seguir llevando esa buena noticia. Y esa misión ahora nos la ha encargado a nosotros, los laicos, a los servidores y servidoras del Señor, a nuestros pastores, los sacerdotes, a todas las religiosas, religiosos, a través de estos medios. ¿Para qué? Para llevar una buena nueva, algo que estimule el deseo. No solo ver lo malo, no solo ver cosas que dividen, no solo andar prestando atención a cosas que distorsionan nuestra fe, que nos tambalean nuestra fe, nos ponen en duda. Entonces el Señor, ¿qué hace? Usa personas para poder llevar un mensaje
de esperanza al pueblo, a la iglesia, sí, a usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje. Hablábamos, el primer versículo que leímos, primera de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ahora vamos a hablar del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 25, que es la anunciación. Y está en todas las Biblias. Lucas, capítulo 1, versículo 25, que reza de la siguiente manera. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso. Oiga bien, en segundo lugar, lo que profetizó Isaías, aquella señal, siglos después, se cumple, porque la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios dice, se hace. ¿A quién manda, dice la palabra? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nuestro Padre eterno Yahvé manda a Gabriel, a su mensajero, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A qué lo mandó? A anunciar una buena nueva para aquella persona, a darle vida a aquel pueblo. Lo vamos a leer más adelante. ¿A quién? A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Mire qué bonitos los mensajes que lleva este heraldo de Dios a esta familia. Y da los nombres. María, comprometida con José. Algo maravilloso. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Regresamos de la pausa, mis hermanas y mis hermanos, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan aquí en su programa Buenas Nuevas, con el tema La esperanza de un pueblo. En primer lugar, hablábamos de la señal que Dios nos ha mandado a través del profeta del amor, el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, que la joven está encinta, que la virgen dará a luz, y ese varón que ella va a parir se va a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros. Una frase que hemos usado y vamos a seguir usando hasta que Dios nos llame a su presencia, porque es importante que usted lo crea, no lo dude. Cuando usted esté pasando una situación difícil, y usted puede decir, hermano, es que es fácil decirla. Miren, es fácil decirla, pero ¿saben qué es más rico? ¿Qué cosa más bella? Es poder vivirla, es poder ponerla en práctica porque la está creyendo, porque está en medio de su dolor, de su llanto, porque ha perdido a un ser amado, a un hijo, a una hija, un esposo, un amigo, un familiar X, pero usted está creyendo firmemente en Dios. Eso es lo más rico que puede haber en la vida. Creer en sus convicciones cristiano-católicas. El Dios con nosotros. Y en segundo lugar, ¿qué hace el Señor? Pues manda a sus mensajeros y da dirección y datos a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y va a ir donde una joven virgen que está comprometida con José. Mire qué cosa más linda, procediente de la familia de David, y que la virgen se llama María. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 25. Algo grande, lo que Dios hace en segundo lugar se cumple. La esperanza de un pueblo, le hemos titulado este mensaje, y es la esperanza que usted debe de tener en esta vida terrena. Sentido de enmienda, propósito de vida. ¿Por qué estoy viviendo yo? ¿Vivo por vivir, como decimos en nuestro argot popular, por pasar el tiempo, por matar el rato? No, dediquémonos al servicio de la iglesia, a servir, a darnos a los demás. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual hemos sido creados nosotros? Se los he dicho y lo vamos a seguir diciendo. Para alabar a Dios y para ser hombres y mujeres felices. Para eso hemos sido creados. Para alabar a Dios y para la felicidad. ¿Y dónde queda el dolor? Pues el dolor ahí está. Pero aprendamos a sacar de las cosas negativas lo bueno.
Somos hijas de Dios, somos hijos de Dios. Y mire qué bonito. ¿Cuál es la esperanza de un pueblo? La esperanza de un pueblo es el Dios con nosotros. El Emanuel es un Cristo vivo, poderoso, resucitado, que le ama, que le dice que usted es una persona importante para Él, que está esperando que usted le abra su corazón para poder entrar a su vida. Proyecto de vida, encontrarnos con el Señor. La esperanza de un pueblo es Cristo Jesús en esta tierra y en la eternidad. Y por eso alabamos y glorificamos su nombre. En tercer lugar, mire qué cosa más linda. Seguimos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, y nos vamos al versículo 22, que reza de la siguiente manera. Y se titula Jesús es presentado en el templo. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 22. Asimismo, cuando llegó el día, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. En tercer lugar, la esperanza de un pueblo es presentada ante nuestro Padre eterno Yahvé, que es el mismo Cristo. Y lo profetizó Isaías, que el ángel Gabriel lo anunció. Y cuando aquella criatura nace, es presentada en el templo del Señor para glorificar y dar honra a su nombre. ¿Por qué? Porque así lo mandaba la ley de Moisés. Debían cumplir el rito de la purificación. Nosotros, ¿cuándo purificamos nuestras vidas? A través de ese bautismo, a través de esos sacramentos de sanación, como lo es la reconciliación, como lo es la Eucaristía. Aquí estamos llamados nosotros como cristianos católicos a poder vivir nuestros sacramentos, que son medios de salvación, dados por la Iglesia de Cristo, autorizados por el mismo Jesús, para poder ser mejores seres humanos, para poder tener una vida cristiana, católica, a plenitud, viva, llena de convicciones, bien arraigada. Que venga lo que se venga, yo sigo firme en mi fe cristiana, porque soy un seguidor de Cristo, porque estoy dentro de la iglesia de Cristo, porque he conocido a Cristo, porque he reconocido a Cristo como mi Señor y Salvador. Purificando nuestras vidas es poder darle la espalda a todo aquello negativo que nos aleja de Dios, ese odio, ese rencor, ese resentimiento, porque de pequeño mi papá y mi mamá me miró de menos, o mis hermanos me trataron mal, o la persona que me crió abusó de mí. Hagamos a un lado todo eso. Dejemos que el Espíritu Santo venga y sane esas heridas para poder ser personas libres, purificarnos de eso que nos hace mal, que lo venimos cargando desde nuestra infancia y ni cuenta nos damos. Estamos en una edad adulta y todavía cargamos cosas. Abramos nuestro corazón. Saquemos eso de nuestras vidas para que el Señor pueda hacer la obra. Mire qué maravilloso lo que dice la palabra. Lo llevaron para presentárselo al Señor. ¿Cómo le presentamos nosotros o cómo nos presentamos ante el Señor? Tal y como somos, hombres y mujeres con defectos, pecadores. Yo les decía a mis hermanos, siempre les digo yo, y le voy a hacer la pregunta a usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje. ¿Sabía que usted es una persona perfecta? Yo le digo que es un hombre perfecto. ¿Y cómo va a ser eso, hermano? Perfecto solo Dios. Y así es, usted y yo somos unos perfectos imperfectos. Así. Eso somos usted y yo, unos perfectos imperfectos, que reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas, que a veces toleramos y aguantamos muchas humillaciones. ¿Por qué? Porque así nos lo enseña el Maestro. El Hijo de Dios fue humillado, lo estaban azotando y le decían, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvás? Y así nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Pero la palabra nos enseña a poder aprender a asimilar este tipo de cosas y ver las cosas desde la manera de Cristo, de la manera que Él mismo las sufrió. Y dice el versículo 23 del capítulo 2, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolos o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría
antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga bien lo que dice esta palabra. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel. Mire qué bonito. ¿Quién era este hombre? Era un hombre piadoso que esperaba el día en que Dios atendiera a Israel. Usted que está allí, va a llegar su día, el día que Dios lo va a consolar, la va a consolar, lo va a llenar de esa gracia, de ese perdón. ¿Y por qué dice que ese hombre estaba allí esperándolo? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. ¿Y qué esperaba él? Dice la palabra, el día en que Dios atendiera a Israel. Hoy, en este día, Dios quiere atender su vida. Dios le dice que está escuchando su clamor, que está escuchando su oración, que clame la presencia del Espíritu Santo para que pueda ver su gloria. Dice la palabra que este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. ¿Qué debe acompañarnos a nosotros en cuarto lugar? El Espíritu Santo de Dios. El Dios con nosotros. Estamos pasando situaciones difíciles. Dios está con nosotros. Créalo, no lo dude. Dios está con usted ahí en ese momento de enfermedad. De repente le han detectado una enfermedad terminal. Cierre sus ojos, alce sus manos y dígale gloria al Señor. Alabe al Señor porque Dios está con usted. Dios viene a atender su llamado, como lo dice la palabra, la esperanza de un pueblo. Cristo Jesús, a través de la gracia y la guía del Espíritu Santo, le había sido revelado que Él no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. En nuestras vidas terrenas no podemos dejar de buscar tener ese encuentro con Cristo. Antes de partir a la presencia, a la morada del Padre, debemos tener ese encuentro personal con Cristo, conocer su amor, su perdón, su misericordia y saber que Dios está con nosotros. Saber que es Dios quien está actuando en cada una de nuestras vidas, que usted y yo no estamos solos. Dice la palabra, esperaba que Dios atendiera a su pueblo. Traía una esperanza para el pueblo, para la iglesia, para usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje. La palabra de Dios tiene poder y esa palabra entra en su mente, en su corazón, en su alma y hace que su fe crezca, que usted siga esperando, que usted tenga paciencia, que usted siga creyendo, que usted siga alabando, que usted siga clamando, que usted siga orando al Padre eterno Yahvé, reconociendo que Él es el Todopoderoso, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay sanación, que en Cristo hay perdón de los pecados, que dentro de esta iglesia católica, donde hemos conocido a Cristo, que vamos a mantenernos firmes, que la vida tiene sentido con Cristo, que en mi soledad, que en mi angustia, en mi dolor, Cristo está conmigo, el Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque así lo dijo Él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y creemos y sabemos que ha venido a sanar, a liberar, porque este pueblo tiene esperanza puesta en un Cristo vivo, poderoso y resucitado. En el nombre de Jesús te lo pedimos bajo la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén y amén. Hasta la próxima.